Te bendigo en esta mañana, te saluda el pastor Eduardo Manso del Ministerio Puerta de Paz en la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, República Argentina. Estamos bendecidos, estamos contentos, estamos felices de ver la mano de Dios desatándose a favor de sus hijos, a favor de su pueblo, porque esta es la realidad de los hijos de Dios. La realidad de los hijos de Dios es saber que tenemos un Padre que tiene preparadas cosas tremendas, cosas maravillosas para aquellos que somos pueblo, aquellos que somos hijos. Por eso en esta mañana quiero bendecirte y quiero compartir una palabra. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, el Valle de los Huesos Secos. La palabra de Dios dice allí en el capítulo 37, dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos, por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y entonces el verso 4 dice: me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Amén. Esta palabra que quedó registrada a través del profeta Ezequiel nos habla de una situación, una realidad. Él fue llevado por el Señor, por el Espíritu de Dios, y fue puesto, dice la palabra, en un valle, pero el valle, dice la palabra de Dios, que estaba lleno de huesos, secos en gran manera. Es decir, la realidad que Dios le muestra a Ezequiel era una realidad que humanamente no se podía resolver. Huesos secos, inservibles, huesos que no tenían vida, huesos que estaban allí tirados, que no servían humanamente hablando para nada. Pero esa era la realidad del hombre, pero no la realidad de Dios. Porque Dios estaba viendo otra cosa. Dios estaba viendo algo diferente. Dios estaba viendo restauración, Dios estaba viendo vida, Dios estaba viendo resurrección. Y muchas veces suele ocurrir en la vida del ser humano que la realidad nos muestra una situación difícil de superar, una situación imposible de sanear, de restaurar. La realidad nos muestra imposibilidades que a través del esfuerzo humano, a través de la sabiduría humana, es imposible resolver. Esta palabra habla de eso, habla de aquella realidad que humanamente hablando no tiene solución, no tiene salida, no tiene una forma de ser transformada. Pero esa es la realidad a través de los ojos humanos.
Pero usted y yo en esta mañana tenemos que comenzar a mirar a través de la mirada de Dios. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Lo cierto es que Ezequiel fue llevado a un valle donde había huesos secos en gran manera. Pero Dios tenía una palabra, Dios tenía una respuesta. Y Dios le dijo al profeta: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Amado, quiero decirte algo en esta mañana. Cuando Dios suelta una palabra, cuando Dios desata una orden, cuando Dios desata un decreto, lo que es imposible se hace posible. Lo que estaba muerto resucita. Lo que no tenía vida cobra vida a través de la palabra de Dios. Por eso dice la palabra del Señor que el Dios Todopoderoso le da una orden a Ezequiel. Y Ezequiel hace como Dios le dice. Y dice la Biblia en el versículo 7, profeticé como me fue mandado. Es decir, Ezequiel cumplió la orden, desató una palabra, soltó una palabra, profetizó sobre aquello que era imposible que cobrara vida. ¿Y qué ocurrió? Dice la palabra del Señor que los huesos comenzaron a unirse y que subió tendones a esos huesos. Y donde no había vida comenzó a cobrarse vida, comenzó a verse vida. La palabra del Señor dice que la orden fue soltada, el poder de la palabra fue soltado y no había espíritu en ellos. Pero Dios le dice al profeta: profetiza al espíritu, profetiza. Y dice la Biblia, la palabra de Dios dice que así como Dios le dijo, así hizo el profeta. Así ha dicho Jehová el Señor: espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé, soltó una palabra sobre los huesos secos, sobre los tendones, sobre esa carne, sobre aquellos cuerpos que habían comenzado a cobrar vida. Soltó una palabra. ¿Y qué ocurrió? Dice que se levantó un ejército grande en extremo. Es decir, que lo que no podía a través de la realidad humana hacerse realidad, se hizo realidad a través del poder de la palabra. Porque la palabra de Dios tiene poder. Cuando Dios desata una orden, lo que estaba muerto resucita. Lo que estaba obstruyendo el camino tiene que apartarse. Cuando Dios desata una orden, Dios decreta que hay solución. Esta palabra nos habla de lo que es imposible humanamente lograr, de lo que es imposible humanamente restaurar, de lo que es imposible humanamente abrir. Amado, en esta mañana yo quiero decirte, si tú te atreves a creerle a la palabra, si tú te atreves a creerle a las promesas de Dios, vas a ver la gloria del Señor. Vas a ver la gloria de Dios en tu vida, en tu casa y en todas tus cosas. Porque para Dios no hay nada imposible. Solamente tú tienes que atreverte a creer. Tienes que, como Ezequiel, atreverte a creer y a cumplir la orden que Dios ha decretado. Ezequiel dice: profeticé como me fue mandado. Dios te dice en esta hora: profetiza sobre tus imposibilidades. Háblale a tus imposibilidades y verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. No te cierres, no te quedes pensando que nada tiene solución. Tú eres hijo, eres hija de Dios. Y si tú comienzas a declarar lo que Dios está viendo, entonces verás la gloria de Dios. Dios no está viendo muerte, Dios está viendo vida. Dios no está viendo pobreza, Dios está viendo riqueza. Dios no está viendo enfermedad, Dios está viendo salud. Eso es lo que Dios ve. Y tú tienes que en esta mañana pararte en esta palabra y comenzar a ver como Dios ve y comenzar a declarar y a profetizar sobre eso que es imposible para ti. Te bendigo en esta mañana
en el nombre de Jesús. Hasta la próxima.